Es un video entretenido e importante a modo personal para ver. Porque, bueno, les pongo en contexto. La semana anterior, volviendo de la facu, estaba escuchando a Michael Jackson, ¿no? Y me acordé, soy bastante, ahora capaz no tanto, pero era un gran seguidor en la época pandémica de The Wild Project. Y me acuerdo cuando salió este podcast que hizo con Faking News, el canal que se dedica a básicamente destapar todas las mentiras que se han dicho sobre el caso de Michael Jackson y de todas las acusaciones que ha tenido por ser básicamente un come-nenes, por no decir lo otro. Tommy, ¿vos le ganás a Jordi Wild en una pelea? Mira, pensalo así. Charles Xavier le gana a Magneto en una pelea. Creo que vos sabés las habilidades que tiene Xavier. Bueno, es esa misma situación. ¡Cualquiera! Se me dio por descargarme este podcast, de nuevo revivir este podcast que no lo escuchaba desde el momento en el que había salido, pero en el momento que salió, la verdad que me fascinó. Honestamente, me voló la cabeza porque sigo manteniendo que creo que es mi podcast favorito de The Wild Project. Lo que trascendió en este asunto de las acusaciones contra Michael fue algo que paralizó literalmente al mundo. O sea, estamos hablando de, si no es el músico más importante de la historia de la raza humana, es el segundo. O sea, se dan cuenta de la magnitud que tiene el peso de estas palabras, ¿no? Bueno, y de la magnitud que tiene todas las acusaciones que han salido contra una persona como el querido Michael, y que a día de hoy se sepa que esas acusaciones fueron falsas. Y no lo digo yo, lo dice Faking, y no es porque lo diga Faking, sino que, ¿saben qué pasa? Está demostrado por todos los documentos que hay del FBI que son públicos. O sea, lo podés buscar en internet y van a aparecer y te va a decir la posta. ¿Y cuál es la posta? De que Michael es libre. Todos estos cargos y acusaciones que le han puesto a partir del 93 en adelante. Más a principios de los 2000, que fue la época más fuerte y dura de estas acusaciones que tuvo Michael. Así que nada, me choca mucho que el mundo hoy en día, literalmente pasado 15 años del fallecimiento de Michael Jackson, tengamos que pedirle disculpas. Porque es eso, hay que pedirle disculpas. Y te quedas corto incluso con eso. Pero bueno, eso ya a modo de opinión personal. Nada, vamos a ver. Vamos con una de las grandes bombas de la charla, que es Living Neverland. Venga. Que fue... Claro, ahora... Es que ahora, bueno, ya me imagino por dónde van a ir los tiros. Claro, cambia totalmente. Si hubiéramos tenido una charla antes de ver Living Neverland, lo hubiera visto diferente, pero igualmente me chocó, ¿eh? Perdón. Y Living Neverland, para que... No, pero esto es un extracto de un podcast. Dura 20 minutos, pero el podcast entero dura como 3 horas. Que es buenísimo. Se los recomiendo. Si les interesa y quieren escuchar algo mañana, porque hoy están con el Metal Lord. Suscríbanse, denle like, donen bits, cualquiera. Pero sí, lo recomiendo mucho. Para mí, si no es el mejor podcast de The Wild Project, es el segundo. Así que bueno. Living Neverland, ¿qué es? Bueno, para los que no saben, partamos de una base. Neverland, ¿qué es? Era un lugar que construyó literalmente Michael Jackson, en el cual él vivió mucho tiempo de su vida ahí, a veces para simplemente salir de las cámaras, de la sociedad en sí y vivir tranquilo, digamos, vivir en algunas épocas lo más tranquilo que pudiera. Living Neverland, del inglés Dejando Neverland, es un polémico documental dirigido y producido por el cineasta británico Dan Reed. Está centrado en la experiencia de 2 hombres, supuesta experiencia, Wade Robson y James Safechuck, quienes alegan que el cantante estadounidense Michael Jackson abusó de ellos. Cuestión, es un documental que se basó en muchas injurias que se han dicho contra Michael. Entonces, es eso, Living Neverland. Y hasta salió, está producido por HBO, todo. La carga legal que habrá tenido HBO luego de esto. Bueno, encima se dice que en su momento se dijo que se iba a hacer Living Neverland 2. Así que, pero bueno. O sea, me quedé muy impactado porque... Perdón, no me grites, perdón. Es algo que realmente... Michael Jackson debería ser eterno. Podría haber pasado perfectamente, es decir, dos personas que con los años se atreven a decir la verdad, porque esto habrá pasado 1000 veces. Pero claro, cuéntame un poquito. Living Neverland, Wade Robson y el otro chico... James Safechuck. A quienes mencioné recién. 2 amigos de Michael, eso sí que es verdad, compartieron muchas aventuras. Mi cantante favorito era Michael. Creo ¿Serio? Que los defendieron.
¿Crees que no? O sea, ¿crees que Igual, está exagerado como con para la que no. amistad que tuvieron? Mira, Bueno, cuéntame, ya no digo más. Living Neverland, venga. No. Respecto a lo que me dices de que compartieron muchas cosas, en el propio juicio de 2005, lo que acabamos de mencionar antes, y en el Un genio este chabón. Ahora me volví argenta, ahora escucho Iorio. ¡Sé vos! propio proceso de la demanda de Wade Robson, porque Wade Robson demanda a las empresas de Michael, la madre de Wade testificó y ellos comentaron, incluso ahora y antes igual que ahora, que ellos estuvieron en Neverland una docena de veces, de las cuales Michael solo estuvo presente en Neverland 4 veces. 4 veces. Y Wade Robson dice que Michael abusó en Neverland de él cientos de veces. A mí los números no me cuadran. No. No me cuadran. ¿Quién fue Bueno. el de los dos el que se lo llevó de gira porque era un niño bailarín? James Safechuck. Bueno, los dos eran bailarines. Los dos vale. imitaban a Michael. Y los dos actuaron en el escenario con Michael. Claro. Ajá. Y bueno. Cuéntame. Living Neverland un poquito, porque fue la bomba atómica total. Y además que viene de una cadena como HBO muy prestigiosa, que le da también un poco de legitimación, etcétera. Tú mismo. ¿Por qué le da? Es que... Lo que mencioné recién. Porque es un documental muy bueno y sí que lo es. Y yo la primera vez que lo vi, hasta lloré. Y tuve dudas, ¿eh? Y tuve dudas y lo reconozco. Sí, tú mismo tuviste dudas. Sí. Y creo que es humano tener dudas. Total. Y reconocerlo, ¿eh? Mencionado por el mismo Faking. Tener dudas, dudar es de sabio. Así que nunca tengan miedo de dudar, porque es normal. Yo soy técnico de sonido y lo primero que me dijeron cuando estudiaba sonido es que el 70% de las emociones que te genera una película, una serie, lo que sea, vienen dadas por el sonido, por los efectos de sonido, por la banda sonora. Y la segunda vez que vi Living Neverland lo vi subtitulado sin sonido. Y la experiencia fue totalmente opuesta. Ya no me emocionaba, ya le veía los 3 pies al gato, ya me fijaba en lo que decían, yo ya sabía más o menos cuáles eran todos los puntos débiles de ese documental, ¿no? En ese documental hay más de 60 pruebas de fraude, que en el libro que tienes, que te pasé, tengo recopiladas casi todas, porque después de que yo publicase el libro también salieron unas cuantas más, ¿no? Es lo que decía, la vida de Michael está tan documentada, que se puede saber casi dónde estuvo cada día, con quién y por qué, ¿no? Entonces, estas personas contextualizan ciertas cosas que son completamente erróneas, ¿no? No sé qué contarte, si te cuento la historia de cómo empezaron las demandas de estos dos o no. No sé cuánto tiempo, de cuánto tiempo disponemos. No hay tiempo aquí. The Wild Project no hay límites, ya sabéis, no hay límites. Estos dos chicos, tal y como explican, sí que es verdad que lo defendieron, ¿no? En su momento. Claro. Sí. Públicamente. Ahí nace la primera incongruencia. En el caso del 93, públicamente, en el caso del 93, y en el juicio, Wade Robson fue el primer testigo de la defensa. Vale, ¿qué es primero? ¿El documental o las denuncias de ellos dos contra las empresas de Michael? ¿Qué fue primero? Las denuncias llevan desde 2013. Vale, es primero las denuncias. Pues cuenta las denuncias. Demandas que piden cientos de millones, porque ellos van de abanderados de la causa, de abanderados del abuso, la causa de abuso sexual infantil, pero ellos son los primeros que llevan desde 2013 pidiendo dinero, pidiendo cientos de millones. Que yo hablo a veces con algunos expertos en casos de abuso, en periodistas expertos en esto, como Charles Thompson, por ejemplo, y dicen que lo que diferencia este caso de Michael de todos los casos demás es que ellos, los acusadores de Michael, siempre están buscando abogados civiles para pedir cientos de millones a diferencia de los otros casos de abusos que pueden ser reales, que quieren que el acusado vaya a la cárcel, ¿no? Wade Robson y James Safechuck están con un bufete de abogados, Stewart Manley Finaldi, que son expertos en llegar a acuerdos económicos, acuerdos extrajudiciales millonarios por casos de abuso sexual. O sea, tú vas a la página web de este bufete de abogados, vas a una pestaña en la que le das, es una pestaña en la que presumen. Pone, por ejemplo, me lo voy a inventar, caso de la iglesia de no sé qué, no sé cuánto, acuerdo de 200 millones de dólares, caso de un profesor de la universidad de dónde, 500 millones de dólares, o sea, presumen de lo que ganan con esto, ¿no? Entonces, saben bien a quién buscar los tíos estos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Wade Robson. Conocen a Michael en Australia siendo niño, a través de ganan un concurso patrocinado por los grandes almacenes,
Pepsi y CBS, que es la discográfica, ¿no? Y consiguen conocer a Michael, baila con él, tal. Después, Michael no sabe nada de este niño durante 2 años. Son los propios Robson los que buscan volver a tener contacto con Michael. Llamando... Ya un poco extraño eso, que busquen volver a tener contacto con él cuando simplemente no es que se cerró la ventana por algo en particular, pero bueno, el segundo chico que estuvo de bailarín, todo, luego ya está. Simplemente tomaron caminos distintos. Ya como que de inicio, no me dejen mentir, o sea, ¿no les es un poco particular que ya de la nada encima quieran volver a tener algún tipo de contacto con Michael? Programas de televisión, llamando a la radio, viajando a Estados Unidos. Y bueno, lo consiguen volver a conocer a Michael. Le preguntan, ¿te acuerdas de Wade? Bailó en Australia en el concierto tal. Sí, me acuerdo tal. Bueno, ahí establecen una relación. Wade Robson, desde el 91 hasta 2001, fue novio de la sobrina de Michael Jackson, de Brandy Jackson. O sea, y los presentó Michael, porque a Wade le interesaba Brandy. Y esto lo cuenta ella. Ella está cansada durante estos últimos años de aparecer en podcasts contando cómo fue su relación. Wade Robson le puso los cuernos a Brandy, no sé si fue 2001 por ahí, con Britney Spears. Porque Wade Robson para colmo. Se hizo coreógrafo, bailaba muy bien en su momento, y fue coreógrafo de Britney Spears. Cuando Britney Spears salía con Justin Timberlake. Hostia. Justin Timberlake le compuso Cry Me a River por esa infidelidad. Hostia puta. O sea, el mundo es un pañuelo, tú. O sea, un poco de chisme ahí. No me jodas. O sea, Wade, pues, es abiertamente, yo qué sé, heterosexual, con unas relaciones sexuales abundantes, ¿no? La sobrina de Michael, también estuvo con la ex de Prince. El músico. ¿Cómo se llamaba la ex de Prince? Ahora no me acuerdo. Bueno, en 2003 Wade va a la televisión a defender a Michael. En 2005 se convierte en el principal testigo de la defensa, respondiendo a una tormenta de preguntas sexualmente explícitas por parte de la fiscalía. Wade Robson defendiendo a Michael. En plan atentos. Mira, Wade, Michael te enseñó a bailar el típico paso en el que se agarra la entrepierna. Y Michael ya lo sabía hacer, Wade ya lo sabía hacer. Y cuando te lo enseñó a hacer, se tocaba la entrepierna como se la tocaba a él en el escenario, te tocó la entrepierna como se la toca a él. O sea, preguntas súper absurdas. En plan de, ¿tú dormiste con Michael? Sí, dormí con Michael alguna vez. ¿Y te tocó? No, Michael nunca me tocó, jamás. ¿Y te tocó mientras dormías? Y él, no, si me hubiese tocado mientras dormía, me habría despertado y lo habría sabido y en todo caso no se hubiese permitido. O sea, Wade respondió a preguntas de una forma súper sincera, súper directa. Ahí ponele, puedo llegar a dudar un poco de eso, porque ponele que hubiera sido el caso de que Wade, caso totalmente hipotético, ¿no? No sería extraño que en un caso de abuso, ya saben, de este tipo, abuso sexual, no sería raro que la víctima, quien sufrió de este abuso, haya tenido que ya sea por miedo o lo que sea, musarela, cerrar la boca. En este caso puntual, no me sorprende tanto lo que dijo Wade en este momento, porque yo no sé en qué momento habrá sido que se acostó con Michael. Y cuando se refiere a acostar, no se refiere al sentido literal de algo ¿no? Como capaz algunos pensarán, sino en el hecho de que literalmente Michael tenía casas en las cuales tenía habitaciones que parecían una casa gigante, literalmente. O sea, eran casas que tenían habitaciones que parecían casas. Y que dentro de esas casas, habitaciones, mejor dicho, que era lo que eran, había más habitaciones. Entonces, por más raro que suene, los hechos están de que era así, fue así, es así y seguirá siendo así, porque no hay otra cosa que demuestre lo contrario. Se puede buscar. Y entonces, Michael, al ser amigo de muchas familias que estaban fuera de cualquier tipo de mundo del entretenimiento, de la farándula o de lo que sea, eran familias literalmente normales a los cuales Michael le invitaba a veces, que intuyo que los invitaba justamente a Neverland, o también el caso de que Michael mismo saliera de la vida de las cámaras, etcétera, y de pisar un escenario por un tiempo, y que él mismo fuera el que se quedaba en la casa de estas familias. ¿Me entienden? Entonces,
Nada, eso. Tal. Bueno, se convirtió en el primer testigo de defensa. Bueno. Más adelante apoya y defiende a Michael. Es que esto es muy importante tenerlo claro, por lo que viene después. Más adelante, en 2005, defiende a Michael de manera pública y privada. Pide a Michael durante el juicio casarse con su mujer, Wade. O sea, Wade pide a Michael casarse con su mujer en Neverland, pero Michael estaba en pleno proceso judicial, era mucho Cristo y le dice que no. Wade en 2007 va con su mujer a Neverland a grabar un cortometraje. Graban un cortometraje que se llama Within, creo. Within. En 2008, supuestamente Wade, según él, va de barbacoa con Michael. El año antes de morir Michael va de barbacoa con él y sus hijos. Que esto lo niega el guardaespaldas de Michael, Bill Whitfield. puedo mostrar. Que Wade hubiese estado con Michael de barbacoa porque era el guardaespaldas personal de él y si hubiesen estado con Michael, él lo sabría. Y dice que no, que ni de coña. O sea, es una de las mentiras que meto en el documental, en el libro. Cuando murió Michael, Wade quería ir al funeral, pero no había sido invitado. Exigió al sobrino de Michael que le diese entradas, le dieron entradas para ir al funeral. Después de morir Michael, se fue Wade de homenajes con Janet Jackson bailando, usando prendas, el guante de Bath que le regaló Michael a Wade. Bueno, Michael participó en un libro oficial de Michael, promovido por el Estate de Michael Jackson, que es la empresa que gestiona su patrimonio. Esto es muy importante. Wade participó en este libro oficial. Wade quiso trabajar en el musical del Circo del Sol que estaba preparando el Estate de Michael Jackson, un musical homenaje a Michael Jackson, que lo estaba sacando el Estate con el Circo del Sol, y Wade iba a ser el coreógrafo principal, pero al final no lo fue. Y Wade ya había salido en televisión entrevistándolo, diciendo, pues sí, voy a ser el coreógrafo, estoy muy contento, muy orgulloso, porque Michael para mí es genial, no sé qué, tal. Al final no fue contratado por el Estate le dijo que no. Y ahí fue cuando empezó todo el rollo de la venganza de Wade Robson, ¿no? Vengeance. En 2013, ¿no? Ese mismo año, Wade vende toda su colección de cosas que tenía de Michael en una casa de subastas que se llama Julian's Auctions. O sea, tú en Living Neverland, en el documental, ves que al final de todo, como cura espiritual, Wade quema las cosas en una hoguera, quema las cosas que tiene de Michael, ¿no? Pues eso es un absoluto paripé porque Wade ya había vendido todo lo que tenía de Michael en la casa de subastas de Julian. O sea, lo que queman son discos que compras en la FNAC, muñequitos y chorradas. O sea, no están quemando nada. Todo lo había vendido años antes, ¿no? ¿Qué hijo Según la de casa de puta? subastas lo vendió porque necesitaba el dinero. Wade estaba en una crisis existencial, había abandonado el proyecto de Step Up 3 porque él era coreógrafo y estaba trabajando en la película de Step Up 3. Le habían echado de la gira de Britney, también iba a ser coreógrafo de la gira de Britney, también tuvo problemas, dejó el trabajo, debía dinero, vendió su casa, bueno, problemas, ¿no? Pero Wade en ese momento empieza a redactar un libro en el cual cambia de versión y dice que Michael había abusado de él. Mientras escribe este libro, Wade, porque ya está todo marcado el orden cronológico, mientras escribe ese libro, Wade sigue dando clases de baile, y en esas clases de baile imita a Michael Jackson, hace coreografías de Michael Jackson, Sí. y sigue hablando bien de él, ¿no? Este libro lo intenta ¿A vender costa a de 3 qué? editoriales. Justamente. Y las 3 editoriales le rechazan porque dicen que pide demasiado dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pone las demandas judiciales contra el Estate de Michael. Es como que empieza la venganza por haberle rechazado del musical del Circo del Sol, ¿no? Y ahora viene algo acojonante. Pone la demanda el mismo día que comienza el juicio contra la promotora AEG, la promotora que supuestamente se debatía si tenía responsabilidad por la muerte de Michael. El día que comienza el juicio por la responsabilidad de la muerte de Michael, Wade pone su demanda y no la hace pública la demanda el mismo día que el Estate de Michael Jackson anuncia el espectáculo del Circo del Sol. O sea, una venganza súper premeditada, ¿no? O sea, a mí es que esto... Y la demanda de SafeChuck, que fue después, al año siguiente, la pone la misma semana que sale el disco póstumo de Michael Jackson, Escape. O sea, todo está muy... La demanda de arbitrio... Que salió en 2014. Antes, sale la redada el mismo día que se estrena el recopilatorio de Michael Jackson No. 1. O sea, el mismo día que sale a la venta. O sea, todo está muy, muy detallado. O sea, hay hechos que son sospechosamente coincidentes, ¿no? Tenemos la parte de Robson, que queda sí. bastante claro, ¿no? O al menos tú puedes deducir... No, pero
Sí, De perdón. forma bastante clara, unos motivos, ¿no? El otro chaval, ¿se conocían? ¿Cuáles son los motivos? Porque también lo defendió. Sí. O sea, SafeChuck. Pero es que me gustaría dejar muy claro antes Sí. que cómo. ¿Por qué Wade Robson? ¿Qué es lo que justifica a Wade Robson para poner la demanda tan adulto? Porque tenía ya 30 y pico años, ¿no? Wade Robson lo que hace es evitar el estatuto de limitaciones, porque el estatuto de limitaciones le impedía efectuar esas demandas, ¿no? Porque ya era muy mayor, ¿no? Entonces, para evitar esas trabas legales que le dejaban fuera de plazo para presentar esas reclamaciones, Wade Robson dice que tuvo la revelación de sus abusos en 2012, yendo a terapia, cuando tenía 30 años, Sí, ¿no? creo que eso lo explicaba en el documental. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que tuvo la revelación en 2012, pero ya había testificado en el juicio de 2005 respondiendo a preguntas súper sexualmente explícitas, ¿no? O sea, ¿cómo coincide, no? Sí, eso quedó Además, grabado, o sea. en el proceso también dice que no conoce, porque para demandar las empresas de Michael tienes que saber que hay un patrimonio, ¿no? Que gestiona su legado al que poder demandar, ¿no? Entonces Wade dice que no conocía de la existencia del estate de Michael Jackson hasta el 4 de marzo de 2013, pero durante el proceso de la demanda se reveló que ya había estado negociando con el patrimonio de Michael, con el estate, varios años antes, yendo a las oficinas, solicitando trabajo, el Circo del Sol y todo, ¿no? Y que ya había estado escribiendo un libro, que había participado en un libro oficial. O sea, estaba mintiendo, ¿no? Y es más, como justificación por no haber hecho esas demandas, bueno, él decía que era todo debido al trauma, ¿no? O sea, cuando se les pilla una mentira, dice que evolución del trauma, ¿no? Pero él decía que debido a su trauma, él creía hasta los 30 y tantos años que las relaciones sexuales entre un adulto y un menor no eran delito, que eran algo normal. O sea, sexo oral, masturbación, todo tipo de tocamientos, que no sabía que eso había sido abusos sexuales, ¿no? Pero claro, ¿cómo no lo vas a saber si ya has testificado en un juicio por abusos Claro. sexuales? Aparte Michael Jackson, que no estás hablando de un vecino que viste cuando eras pequeño y nunca más te ha vuelto a ver. Es Michael Jackson, o sea, alguien que te acuerdas todos los días, sobre todo si lo has conocido, ¿no? Entonces el juez concluyó, dijo literalmente, que ninguna persona racional que estudie los hechos podría creer jamás la historia de Will Robson. Claro. O sea, eso lo dijo el juez. Hostia. Bueno, Qué él picardo. acusa a las empresas de que era una organización criminal para que Michael abusase de menores, que Michael era el depredador sexual más grande de la historia. Empresas eran la organización criminal para la procura de menores para Michael Jackson. Mira, en 18 años, ¿cuántas víctimas se han presentado de este depredador sexual? Claro. Dos. Poquísimas, claro. Wade Robson y James Safechuck, en 18 años. Y Claro. están pidiendo dinero. En el documental Living Neverland acaba el documental eh, pidiendo a las víctimas de Michael Jackson que salgan a la luz, intentando generar un movimiento Me Too con este documental, que salgan a la luz, que es el momento de hablar. Ninguna se presentó. Es más, todos los niños de la época, No querían salieron saber diciendo nada. por redes sociales, por podcasts, por todos lados, diciendo, es que yo conocí a Michael y Michael a mí no me hizo nada. Y yo conocí a Michael y Michael era una persona cojonuda. De hecho, está en el libro lo puedes ver, como varios menores de la época, hijos de sus asistentes, hijos de su peluquera, diciendo, es que yo pasé muchísimos años con Michael, yo conocí a Michael, yo conocía a los que le acusan, yo los conocí y a mí Michael nunca me hizo nada y yo sé que Michael no le hizo nada a nadie más, porque yo también estaba allí. Hay decenas, cientos de testimonios que te puedo sacar. Mira, en el libro hay un capítulo que se llama La voz de los que fueron silenciados. En ese capítulo debe haber como 15 o 20 testimonios de asistentes de otros menores y tal. Eh, la demanda de James Safechuck, que me preguntabas, exactamente igual. Es casi un copia-pega de la demanda de Wade. O sea, cambian algunos hechos, pero es prácticamente una demanda. Es más, Wade Robson intentó, en apoyo a su demanda, buscar a otros menores de la época que hubiesen conocido a Michael, ¿no? Y contactó, ¿sabes con quién? Con Jordan Chandler, el menor del 93. Hostia. Y Jordan Chandler le dijo que no quería participar en su juicio. En el juicio de 2005 contactó con Jordan Chandler para que testificara en el juicio de 2005. Y Jordan Chandler no solo se negó a declarar contra Michael Jackson, esto está en los archivos del FBI, no solo se negó a declarar contra Michael Jackson, sino que dijo que lucharía legalmente contra todo el que le obligase a hacerlo. Y la frase es tal cual, porque esta frase me la sé de memoria. Y, y Jordan Chandler se le ha buscado para que declarase contra Michael y nunca quiso declarar hasta el día de hoy, jamás. Mm.
¿Y qué pasa? Que se puso en contacto con varios otros menores de la época, como Jonathan Spence. Jonathan Spence pidió una orden de Él no me acuerdo quién era. Que no quiere saber nada, quiere que se alejen de él Wade Robson y los abogados de Wade Robson, ¿no? Dicen que Jonathan Spence, que era otro menor de la época, dice que el comportamiento de los abogados de Wade Robson fue abominable, que le estuvieron intentando acosar para que testificase en el juicio y él no quiso. De hecho, Jonathan Spence está colaborando en los documentales del sobrino de Michael, que está haciendo unos documentales para defender a su tío. ¿Cuestión? Sí. Eso es parte de la verdad y la realidad. De la realidad que ha tenido que padecer nuestro difunto Michael Jackson, que a día de hoy se lo sigue extrañando muchísimo y que, bueno, yo me lo ponía a pensar la semana pasada cuando escuché el podcast entero de nuevo y la verdad que... ¿Es triste? Sí, porque se fue de este mundo sin terminar bueno, siendo honesto, de quedar tranquilo y de dejar a la gente de su alrededor tranquila también.